Recording is on. Estamos viendo la pantalla en los computadores, el tablero. Sí, señor, sí. Listo. Listo, entonces recordemos que nosotros el tema de evaluación de este periodo tiene que ver con la multiplicación y la división de las expresiones algebraicas, ¿cierto? Y dentro de la multiplicación tenemos el tema de los productos notables, que son digamos, una manera fácil y rápida de resolver una serie de multiplicaciones, sobre todo cuando están elevados a alguna potencia. Entonces, ¿cómo debemos resolver una multiplicación? Recordemos que para multiplicar tenemos varias formas. Uno, cuando tenemos un monomio por un monomio, ¿cierto? Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Estamos hablando de multiplicación, ¿cierto? Listo, recordemos que se llama monomio porque solamente contiene un término. Cada polinomio contiene un solo término y por eso se llama monomio. ¿Por qué es un solo término? Porque no está separado por sumas ni restas o por los signos más y menos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos en este polinomio una sola expresión, en este, y en este tenemos, perdón, un solo término y en este también tenemos un solo término. Entonces, primer paso, siempre en cada multiplicación, siempre, primer paso, multiplicar signos. Entonces, el signo del primer monomio es positivo. El signo del segundo monomio es negativo. Más por menos, menos. Segundo paso, multiplicamos los coeficientes. El coeficiente del primer monomio es 6 y del segundo monomio es 8. 6 por 8, 48. Luego procedemos a multiplicar las variables de igual base. Ojo, de igual base. Entonces tenemos, la primera que vemos es la x. X del primer monomio por x del segundo monomio nos da x, colocamos la misma base que es x y sumamos los exponentes. 1 más 1, 2. ¿Cierto? Vamos con las variables que sigue, es z. Z la tenemos en el primero y en el segundo variante sería z. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 3 más 3, 6. Recordemos que en la multiplicación se suman los exponentes. Para multiplicar 2, aplicamos esta propiedad que tenemos por acá, que dice que x a la a por x a la b es igual, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Así se multiplican las variables cuando tenemos la misma base. ¿Qué variable nos queda? Y. Como no está multiplicando, sino en el segundo monomio, quedaría y solito. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda con esta multiplicación? No, profe. Listo, esto es monomio por monomio. Ahora vamos a multiplicar monomio por polinomio. Entonces vamos a multiplicar 5x3 y por menos 2x3 más 4x2y menos 5xy a la 3 y a la, y a la 2 más y a la 3. Listo. Acá tenemos, en la primer polinomio tenemos un solo término, entonces sería un monomio. Y en el segundo polinomio tenemos 1, 2, 3, 4 términos, ¿cierto? Que son los que están separados por los signos de más y menos, 4 términos. Recordemos que para multiplicar monomio por polinomio, multiplicamos, aplicamos propiedad distributiva, es decir, multiplicamos el monomio por cada uno de los términos del polinomio. ¿Listo? Entonces decimos que esto es igual. Y aplicamos lo mismo que hicimos en el paso anterior. Monomio por monomio, hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Primero, multiplicamos, vamos a multiplicar los primeros, que sería, digamos que estos, los primeros monomios. Más por menos me da menos. 5 por 2 me da 10. X a la 3 por X a la 3 me da X a la 6. Coloco la misma base y sumo los exponentes. Vamos con los segundos. 5 por 4, 20. El signo más por más. 5 por 4, 20. X a la 3 por X a la 2, coloco la misma base y sumo los exponentes. X a la 5. Y por Y me da Y, coloco la misma base y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. Vamos con la tercera. Más por menos. 5 por 5, 25. X por X, coloco la misma, X a la 3 por X a la 1, coloco la misma base y sumo los exponentes. 3 más 1, 4. Y por Y2, coloco la misma base y sumo los exponentes. 1 más 2, 3. Y nos queda el último término, que sería este. Este sería más por más. X a la 3, en el otro no tenemos X a la 3, quedaría X a la, perdón, 5 por una 5. X a la 3. Y Y por Y3, coloco la misma base y sumo los exponentes. 1 más 3, 4. Y ese sería el resultado. En este caso, cuando haya forma de agrupar términos semejantes, pues los agrupamos. Miremos, acá tenemos el primer término tiene menos 10, X a la 6. ¿Hay otro término que tenga X a la 6? No. El segundo término dice X a la 5, Y a la 2. ¿Hay otro término que tenga X a la 5, Y a la 2? No. X a la 4, Y a la 3. ¿Hay alguno? No. Y entonces no queda, no se puede agrupar. Listo. Vamos con otro caso, que es el de binomio por binomio.
binomio por binomio. Entonces multipliquemos este ejercicio. 7a más 3b multiplica a 2a menos 9b. Para multiplicar binomio por binomio, también aplicamos propiedad distributiva, es decir, el primer término del primer binomio multiplica ambos términos del segundo binomio, ¿cierto? Y el segundo término del primer binomio también multiplica ambos términos del segundo binomio. O sea que en total serían 4 operaciones. ¿Listo? Vamos con la primera. El primero por el primero. O hay una palabrita que uno utiliza mucho en esta, cuando tenemos dos binomios que se llama, que es la multiplicación de los primeros, la multiplicación de los últimos, la multiplicación de los del centro, los primeros, los últimos, los del centro y los de afuera. Los primeros, los últimos, los de adentro, los internos y los de afuera. Sería como esa palabrita. Entonces vamos con los primeros. 7a por 2a. Sería 7 por signos más por más me da más. 7 por 2, 14. Y a por a coloco la misma base y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. Los primeros. Vamos con los últimos. Los últimos son 3b y 9b, ¿cierto? Más por menos, menos. 3 por 9, 27. Y b por b, b al cuadrado. Los internos. 3b por 2a. 3 por 2, 6. Y b por a b. O BA, como quieran. Y los últimos, el 3b por 9b, más por menos menos, 3 por 9, 27. Los de afuera, perdón, estamos viendo los de afuera, no los últimos, sino los de afuera. Más por menos me da menos. 9 por, luego sigue 9 por 7, 63. Y A por B, a ver. Listo. Miremos si podemos agrupar términos semejantes. Tenemos aquí 14a a la 2, no hay otro a la 2 en ningún término, entonces nos queda 14a a la 2 solito. B a la 2 también nos queda solito, no se puede agrupar con ninguno. Pero acá tenemos 6ab menos 63ab. 6ab menos 63ab. Estos dos términos sí los podemos agrupar porque tenemos las mismas variables con los mismos con los mismos exponentes. A está elevado a la 1 y B está elevado a la 1, por lo tanto los podemos agrupar. Entonces nos quedaría 6 menos 63, nos daría menos 57. Menos 57 AB. Y esta sería la respuesta. Listo. El último caso que tenemos es polinomio por polinomio. Polinomio por polinomio. Entonces, resolvamos esta multiplicación, que sería 2x menos 3y multiplica a 3x2 menos 2xy
más 5y2. ¿Listo? En este caso hacemos lo mismo que en el caso 3. Aplicamos propiedad distributiva, es decir, multiplicamos el primer término por cada uno de los términos del polinomio. Y el segundo término por cada uno de los términos del polinomio. O sea que en este caso serían, si el primer término tengo 2 y en el segundo término tengo 3, 2 por 3, 6. Serían 6 operaciones. Si en el primer caso tuviera 3 términos y en el segundo polinomio tuviera 3 términos, 3 por 3, 9. Serían 9 operaciones. La cantidad de operaciones que tienen que hacer es la multiplicación del número de términos de cada polinomio. ¿Listo? Para que tengan claro cuántas veces deben hacer multiplicaciones. En este caso, en el primer polinomio tengo 2 términos y en el segundo polinomio tengo 3 términos. Entonces, 2 por 3, 6. Debo hacer 6 operaciones. La primera, entonces hagamos las 3 que estaban con la flechita roja, que serían 2x por 3x a la 2, me da 2 por 3, 6. X por x a la 2 me da x a la 3. Más por menos, menos. 2x por 2xy. 2 por 2, 4. X por x me da x a la 2, y. La tercera, 2x por 5y2. Esto me daría más 2 por 5, 10, x, y2. La cuarta, 3y por 3x a la 2. Ya voy a comenzar las verdes. Así la con verde para que no se enrede. 3y por 3x a la 2. Menos por más me da menos. 3 por 3, 9. X a la 2, y. La quinta, 3 menos 3y por menos 2, xy. Entonces nos daría más, menos por menos nos da más, 3 por 2, 6, x, y2. Y la sexta, menos por más me da menos, 3 por 5, 15, y por y a la y por y2, y a la 3. Ahí están las 6 operaciones. Miramos si podemos agrupar algo. X a la 3 está solo, x a la 2y sí lo podemos agrupar por allí. Entonces vamos a agruparlo. Esto es igual a 6x a la 3. ¿Listo? Por acá tenemos 4x a la 2y con 9x a la 2y. Sumamos menos 4 menos 9 nos da menos 13x a la 2y. Veamos si x y 2 se puede sumar. Sí, también se puede sumar, ya lo vimos por allí. 10x y 2 con 6x y 2. 10 más 6, 16x y 2. Y nos queda menos 15 y 3. Listo, este sería el resultado. ¿Alguna duda, muchachos? Señores, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Listo. ¿Puedo borrar ya la pantalla? Espera un momentico, profe. Dale. Me dicen en qué momento la voy a pasar.
¿Listo? Todavía no. Por milla. Ya somos dos. Listo. Vamos entonces con el segundo tema, que es productos notables. Listo. Recordemos que los productos notables es la forma más rápida de efectuar o de resolver ciertas multiplicaciones entre binomios que utilizamos con frecuencia, ¿cierto? Como para que no haya tanta carpintería, digámoslo así, al operar, sino que simplemente mirando la forma de la multiplicación, sabemos si podemos simplificarlo resolviendo algunas o utilizando algunas herramientas que ya sabemos que que nos van a llevar a la misma respuesta si lo hacemos, si lo hacemos pues de la forma rápida, larga. Entonces el primer producto notable que tenemos, recordemos que es a más b al cuadrado. Que se llama suma al cuadrado, ¿cierto? Cuando tenemos un producto de esta forma, a más b al cuadrado, pues simplemente lo que hacemos es, en el ejemplo, recuerden que a más b al cuadrado es igual a el cuadrado de la primera cantidad, o sea, a al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda. A más b al cuadrado es un binomio que tiene dos términos. El primer término es a y el segundo término es b, ¿cierto? Cuando resolvemos a más b al cuadrado es el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Si tuviera a menos b al cuadrado, sería igual al cuadrado del primer término, como está menos, seguiría menos 2 veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Listo, entonces para que tengan muy claro los signos, que aquí sí hay una diferencia, digámoslo, con los signos. Profe, pero podemos hacer un ejemplo pues Sí, ya, con sí, números. sí, ya lo vamos a hacer. Y ejemplos tenemos entonces. 4x a la 2 menos 3x al cuadrado. Acá estamos viendo una diferencia al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, aplicamos el caso número 2, que es diferencia, que sería entonces el cuadrado, y recuerden muchachos, siempre que elevamos un término al cuadrado o al cubo o a lo que ustedes lo quieran elevar o lo tengan que elevar, cada una de las variables y coeficientes que están incluidos en ese término se elevan a esa potencia. Ojo, cada una, no solamente el número o no solamente una variable o dos, no, todo lo que está elevado, todo el término lo elevamos a esa potencia, todo el término. Entonces, el cuadrado, vamos a ver con rojito
para que no nos centremos acá. Entonces, ¿a qué es igual esto? Al cuadrado de la primera, al cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? 4x a la 2, todo al cuadrado, menos 2 veces el primer término. Espera que yo lo voy a escribir mejor aquí abajo, que aquí no nos va a caber. Entonces tenemos el cuadrado del primer término, todo al cuadrado, menos 2 veces el primer término, que es 4x a la 2, por el segundo término, que es 3x, más el segundo término, que es 3x al cuadrado. Mire que yo lo estoy encerrando entre paréntesis para no equivocarme, para no, digamos, saltarme ninguna multiplicación o ninguna operación. ¿Listo? Paso a seguir. Resolvemos esos paréntesis. La primera, tenemos un número que es 4 y una variable que es x2 elevado al cuadrado. Entonces, cada uno lo elevamos al cuadrado. 4 al cuadrado me da 16. x2 al cuadrado, colocamos la base y multiplicamos los exponentes. Ojo, cuando estamos multiplicando potencias, se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. Cuando estamos multiplicando términos con la misma base, las sumamos. Cuando estamos multiplicando potencias, multiplicamos. Es una multiplicación, no me olvide. Menos. El signo que va acá es el signo de la multiplicación de todos los coeficientes que tenemos. Tenemos un 2 positivo, un 4 positivo, un 3 positivo. En conclusión, la multiplicación de menos por más nos da menos. Y luego multiplicamos los números. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y luego multiplicamos las variables. X a la 2 por 3 me da X a la 3. Más 3 por 3, 9. X al cuadrado. Este sería nuestro resultado de este producto notable. Vamos a hacer este otro. Sería... Pero usted va a subir esta clase. ¿Cómo? Usted va a subir esta clase. Sí, claro. Santiago, sí, ¿por qué? No me preguntaba para repasarte acá también. Listo. Listo. Vamos entonces con el siguiente ejercicio que nos dice. Vamos a hacerlo con la suma. 6m2 más 5m al cuadrado. Acá vemos una suma de binomio al cuadrado, ¿cierto? Una suma de un binomio al cuadrado. Entonces, lo resolvemos, que sería el cuadrado de la primera cantidad. Ojo, muchachos, les evaluaría en este caso el producto notable, porque yo sé que ustedes tienen otra forma de hacerlo, que es más larga, sí, pero como estamos evaluando es producto notable, ojo, es producto notable. Es decir, yo sé que ustedes podrían resolverlo de la siguiente manera, que es válido también, pero como estamos evaluando el producto notable, lo deben hacer por producto notable. Ustedes dirían 6m a la 2 más 5m, y como está dos veces, entonces lo multiplicarían otra vez por lo mismo, 6m a la 2 más 5m. Van a llegar a la misma respuesta, ¿cierto? Pero hay ejercicios donde no va a ser tan fácil la multiplicación porque tiene números más complejos. Entonces, se sugiere hacerlo por productos notables. Por eso lo que les evaluaría es productos notables. Si me hacen esta operación, no se las valgo. Cuando les diga,
Una cosa es que yo le diga multipliquen binomio por binomio, listo. Si yo se las entrego así como está acá, multiplican binomio por binomio. Ahí sí, término a término, 6 por 6, 6 por 5, 5 por 6, ¿cierto? Pero cuando les doy como producto notable, resuélvanlo como producto notable. ¿Y cómo es producto notable? Pues aplicamos la formulita. ¿Qué nos dice? El cuadrado de primera cantidad, del primer término, que se llama 6m a la 2 al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. ¿Listo? Resolvemos esos paréntesis. Tenemos ahí 6m al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Ojo, todo. Entonces, 6 al cuadrado me da 6 por 6, 36. Y m a la 2 al cuadrado me da m, 2 por 2 a la 4. Listo, miremos los signos del que siguen. 2 positivos, 6 positivos, 5 positivos. Esto nos va a dar positivo. Multiplicamos los coeficientes. 6 por 5, 30. 30 por 2, 60. Y ahora las variables. M a la 2 por M a la 1 es M a la 3. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Más, tenemos ahí 5 al cuadrado, me da 25. Y M al cuadrado me da M a la 2. Listo. Ese sería el resultado. ¿Duda, pregunta, inquietud? Ninguna. Listo. Bueno, entonces ahora el producto notable que sigue, que se llama suma por la diferencia de dos términos, llamémoslo que es el caso 3, es cuando tenemos dos binomios de la siguiente forma. A más B por A menos B. ¿Qué particularidad tiene este producto notable? Que el primer término es igual al segundo término del otro binomio y que el segundo término del primer binomio es igual al segundo término del segundo binomio. La única diferencia son los signos. ¿Cuáles signos? Que este es más y que este es menos. Es la única diferencia. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos este caso, lo resolvemos como el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Ese sería el resultado. Entonces, un ejemplo. Tenemos entonces por acá b a la 5 menos 3 que multiplica b a la 5 más 3. ¿Por qué cumple con este caso de producto notable? Porque tenemos que el primer término, que es b a la 5, es igual al primer término del segundo binomio. Que el segundo término es 3 y el segundo término es 3. Y los signos son contrarios. El primero es con menos y el segundo es con más, o puede estar al revés. El primero puede ser más y el segundo es menos. Eso no importa. ¿Listo? ¿Cómo sería el resultado de este producto notable? Sería igual. El primer término al cuadrado, que es b a la 5, ¿cierto? Menos el segundo término al cuadrado, que es 3 al cuadrado, ¿cierto? Esto nos daría b a la 5 al cuadrado, nos quedaría b a la 10, 5 por 2, 10, menos 3 por 3, 9. Ese sería el resultado. ¿Duda o inquietud, muchachos? No, profe. Listo.
Vamos entonces con el caso 4. Y es cuando tenemos lo siguiente. Tenemos A más o menos B por A más o menos C. Es decir, bueno, cambiémoslo aquí. 3, ¿Cómo? que apenas vamos en el 3. Sí. Ah, bueno, sino que como en el primer caso nombré 1 y 2, pues acá se me va a ir uno más, pero es lo mismo, porque en el primer caso no tomé dos diferentes, aunque era el mismo, ahí la diferencia lo hacía el signo. Pero bueno, pero no importa. Aquí no estamos enumerando qué es el producto notable 1, 2, 3, sino cuántos casos de producto notable podemos evaluar o ustedes han visto. Listo. Por ejemplo, en este 4 yo podría decir 4, 5, 6 y 7, porque de acá salen 7 productos notables, 7 formas de resolverlo. Acá, ¿cuáles son las características? Primero, que el primer término del primer binomio es igual al primer término del segundo binomio. Ojo, el primer término es igual al primer término y el segundo término del primer binomio es diferente al segundo término del segundo binomio. Listo. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces recordemos que se hace de la siguiente manera. Esto sería igual al cuadrado del primer término. En este caso sería x al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado del primer término. Más la suma algebraica de los segundos términos. O sea, más o menos B, que no sabemos qué signos tienen, más o menos C. Esta es la suma algebraica, más o menos B, más o menos C. Y este segundo término está multiplicado por la raíz del primer término. En este caso sería X. O dicho de otra manera, digamos que el exponente del primer término dividido a la 2. Entonces, si aquí tenemos en el primer término x a la 6, en este segundo término la x sería x a la 3. 6 dividido 2 me da 3. Si acá en el primer término tenemos x a la 12, entonces acá en este segundo término tendríamos x a la 6. Siempre va a ser la mitad. ¿Listo? Siempre ese segundo término va a ser el exponente de la variable sería la mitad. Y el tercer término es la multiplicación de los segundos términos. Más o menos B por más o menos C. Esa es la forma de resolverlo. Entonces, cuando tenemos dos binomios que tienen el primer término igual, pero los segundos términos diferentes, esta es la forma de resolverlo. El primer término al cuadrado más la suma algebraica de los segundos términos por la variable del primer término a la mitad, con el coeficiente, con el grado del coeficiente que sería el grado que tiene el primer término a la mitad, más la multiplicación de los segundos términos. En otras palabras, resolvámoslo. Entonces tengo acá x a la 4 menos 8 que multiplica a x a la 4 más 5. Ahí tenemos, los primeros términos son iguales, los segundos términos son diferentes. Entonces procedemos a operarlo como lo estamos haciendo, que es igual al cuadrado de los primeros términos, que son x a la 4 al cuadrado, más la suma algebraica de los segundos términos, menos 8 más 5.
por la variable del primer término dividido 2. Del resultado, la variable del resultado del primer término dividido 2. ¿Cuánto nos da el primer término? 4 por 2, 8. La mitad, 4. ¿Sí lo entendieron ahí? Mire que el primer término está a la 8. 4 por 2, 8. Y estamos hablando que es la mitad, entonces sería 4. Más la multiplicación de los segundos términos. En este caso sería 8 por 5. Menos 8 por 5, perdón. Menos 8, ojo con los signos. Se tiene que arrastrar los signos. Menos 8 por 5. Esto nos daría x a la 8. Acá tenemos menos 8 más 5. Menos 8 más 5 nos da menos 3. Por lo tanto, este signo ya cambia. Sería menos 3. Bueno, no lo voy a cambiar todavía para que lo hagamos paso por paso. Más. Eso me daría menos 3 x a la 4. Más menos 8 por 5 me da menos 40. ¿Cierto? Mire que lo estoy haciendo todavía con paréntesis para tener en cuenta los signos para que no nos equivoquemos. Vamos a eliminar esos paréntesis. X a la 8 más por menos me da menos 3x a la 4 más por menos me da menos 40. Ese sería el resultado de este caso. ¿Puedo pasar la página? Profe, ¿cómo se llama el tema que acabamos de ver? Pues, o sea, en sí la... El trinomio de la forma x más o menos a, x más o menos b, así como está ahí. O el trinomio de la forma x más o menos b, x más o menos c. Listo, profe, gracias. ¿Qué trinomio? Trinomio no, eso es una multiplicación. Producto de la forma, es un producto. Producto de la forma x más o menos b más o menos c. Entonces mire que acá lo hicimos cuando este término era positivo, cuando este término era una resta y este es una suma. ¿Por qué decimos más o menos? Porque puede ser que esto se nos puede presentar de varias maneras. Uno, que fuera x menos a por x más b. Ahí tenemos una forma, menos y más. Otra posibilidad que nos presente, x menos a por x menos b. Ahí, por ejemplo, los dos signos son negativos. Otra forma, x más a por x menos b. Ahí tenemos el primer término, es una suma y el segundo término es una resta, es diferente. Y el último, x más a por x más b. Estas son las cuatro formas en las que se nos puede presentar este tipo de producto notable. La diferencia, el orden de los signos. La primera es una resta por una suma. El segundo es una resta por una resta. El tercero es una suma por una resta y el cuarto es una suma por una suma. A tener en cuenta estos elementos, que acá es la suma de los segundos términos y que acá es la multiplicación de los segundos términos. Y eso ¿en qué me va a mí a afectar el producto notable? En el signo con el cual me va a dar el resultado final, que sería este. Simplemente se llevan la operación con todos los pasos, con toda seguridad que no se van a enredar, no se van a saltar ningún signo y el resultado les va a quedar, pues bueno, ¿cierto? Teniendo presente que hay signos ahí para tener en cuenta, para que no se los vayan no los vayan a olvidar, no los vayan a dejar en el camino. Por eso háganlo con despacio, con paréntesis, para que no se les olviden los signos.
Listo. Y el último, y tenemos el otro caso que es suma o diferencia de cubos. Entonces, cuando tenemos una suma al cubo, a más b al cubo, lo resolvemos de la siguiente manera. Sería igual al cubo del al cubo del primer término a al cubo más 3 veces el primer término. Recordemos que acá, si el primer término empieza a descender desde el grado que esté el polinomio, y el segundo término empieza a ascender. Entonces, acá en el primer término sería a la 3, b a la 0. En el segundo término sería a la 2, b a la 1. En el tercer término sería a la 1, b a la 2. Y en el último término sería a la 0, b a la 3. Miremos que la A empieza a disminuir. A la 3, A la 2, A la 1, A la 0. En cambio, la B empieza a aumentar. A la 0, A la 1, A la 2 y A la 3. Es como la característica, solamente que todo número elevado a la 0 da 1. Por eso B a la 0 no lo escribimos aquí en el primer término, sino que solamente escribimos A a la 3. Pero sería A a la 3 por B a la 0, pero B a la 0 me va a dar 1. No lo escribo simplemente, pero para que tengan claro que arranca en B a la 0. En B a la 0 o el segundo término elevado a la 0, ¿cierto? Entonces tenemos el primer término elevado a la mayor potencia que sería en este caso 3, o a la potencia pues del binomio 3, y el segundo término a la 0, más el número que tenemos acá es el numerito de la potencia, en este caso es 3. 3 veces a la 2, b a la 1, más 3 veces a la 1, b a la 2, más b a la 3. Y cuando tenemos a menos b, los términos son exactamente iguales, solamente que hay una alteración con los signos, que empezamos con más y luego con menos y lo vamos alternando. Entonces el primero es a la 3 positivo, el segundo es negativo, el que sigue es positivo y termina negativo. Esa es como la única diferencia entre ambos. ¿Listo? Entonces miremos un ejercicio de estos.
Tenemos entonces acá. Cinco más 4y a la 4 a la 3. Listo. Entonces acá tenemos un binomio al cubo, ¿cierto? Una suma de un binomio al cubo. Entonces, como está elevado al cubo, lo resolvemos de la siguiente manera. El primer término al cubo, ¿cierto? Que es 5. Por el segundo término a la 0, ya sabemos que como está a la 0, da 1, entonces no lo escribimos. Como es positivo, todos los signos de todos los términos van a ser positivos. Más. Como está elevado a la 3, sería 3. Realmente en este binomio, ojo, recordemos que estos coeficientes de los binomios salen del triángulo de Pascal. Por esa razón es 3 y 3. Ya si ya miramos rápidamente nuevamente el triángulo de Pascal para que sepan si llega a salir un polinomio de grado 4, de grado 5, ¿cierto? Un binomio de grado 4, de grado 5, que lo sacan desde ahí, de los coeficientes del triángulo de Pascal. Entonces sería 3 veces la primera al cuadrado por la segunda a la 1, más 3 veces la primera a la 1 por la segunda al cuadrado, más la segunda al cubo. Listo. Recordemos que esos exponentes multiplican todos los coeficientes que hayan dentro, todos los coeficientes y todos los términos que hayan dentro de los paréntesis. Tenemos 5 a la cubo, 5 al cubo. Sería 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125, ¿cierto? 125. Recuerden que 5 al cubo es multiplicar 3 veces el 5. 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Más 3 por 5 por 5, 25. Vamos por partes. 4y4. Más 3 por 5, 15. Y 4y a la 4 al cuadrado me da 4 por 4, 16. Y a la 4 al cuadrado me da y a la 8. Recordemos que multiplicamos los exponentes. Más 4 al cubo. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64. Y 4 por 3, 12. Y a la 12. ¿Listo? Entonces ahora sí eliminemos los paréntesis. Me daría 125. Acá tenemos una multiplicación de 3 por 25 por 4. 300. Más 300. Y a la 4. Más 15 por 16. 240. 240. Y a la 8. Más 64. Y a la 12. Y ese sería el resultado de esta suma de binomio al cubo. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Ninguna. Entonces, ¿cómo resolveríamos z a la 3 si tuvieran, por ejemplo, este binomio? Z a la 3 más y a la 4
a la 5. Como para yo resolver este binomio que está elevado a la 5, necesito saber los coeficientes de los términos. Entonces, necesito utilizar el triángulo de Pascal para llegar hasta ese coeficiente. Recordemos que el triángulo de Pascal, voy a hacer aquí un paréntesis y luego lo doblemos, empieza con a más b a la 0, a más b a la 1, a más b a la 2, a más b a la 3, a más b a la 4 y a más b a la 5. Listo, y arranca en 1. La siguiente, recordemos que el triángulo de Pascal tiene la característica de que todas sus diagonales son 1. Entonces empezamos a formar el triangulito 1 y 1. Paso a seguir diagonales en 1 y internamente la suma de los números anteriores. 1 más 1, 2. Diagonales en 1, 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Mire que ahí ya encontramos los coeficientes de un binomio al cubo. 1, 3, 3 y 1. Por eso acá es 1, 3, 3 y 1, ¿cierto? De 4, 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4 y termina en 1. Y ya vamos a llegar al que necesitamos porque tenemos necesitamos cuando tenemos un binomio elevado a la 5. Diagonales son el 1. Y tenemos 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5. Ya tenemos nuestros coeficientes. Ahora entonces los resolvemos. Z a la 3 más Y a la 4 a la 5 sería igual a... Recordemos que empezamos con el exponente del binomio, o sea, 5. Z a la 3 a la 5, ¿cierto? Por el segundo término elevado a la 0. Como es a la 0, quedaría 1. Más, como es positivo, todos los términos van a ser positivos. Si esto fuera negativo, sería más, menos, pero como es positivo, todos son positivos. El coeficiente del segundo término, según el triángulo de Pascal, es 5. Z a la 3 a la 4 y el segundo término, que es Y a la 4 a la 1. Más. El siguiente coeficiente sería 10. Bueno, aquí no me cabe, pues yo lo coloco aquí al ladito. 10. Z a la 3 y el segundo término Y a la 4 a la 2. El coeficiente que seguiría sería 10. Más 10. Z a la 3 a la 2 y Y a la 4 a la 3. Más el coeficiente que seguiría sería 1, sería 5. 5. Z a la 3 a la 1, Y a la 4 a la 4. Y por último, el último coeficiente es 1 más 1, Z a la 3 a la 0, que sería 1 por Y a la 4 a la 5. Entonces mire que siempre arrancan con el primer término elevado a la potencia del binomio, en este caso es a la 5, y termina con el segundo término elevado a la potencia del binomio, en este caso es Y a la 4 a la 5. Siempre va a terminar así, para que también lo tengan claro. ¿Listo? Resolvemos. Z a la 3 a la 5 me daría Z a la 3 por 5, 15. Más 5 que multiplica Z a la 3 a la 4. Eso me daría Z. 3 por 4, 12. Y a la 4. Más 10. Z a la 3 a la 3 me daría Z a la 9. Y Y a la 4 a la 2 me daría Y a la 8.
más 10. Z a la 3 a la 2 me daría Z a la 6. Y a la 4 a la 3 me harías Y a la 12. Más 5. Z a la 3. Y a la 4 a la 4 me haría Y a la 16. Más Y a la 4 a la 5 me haría Y a la 20. 4 por 5, 20. Entonces vamos a los paréntesis, me quedaría Z a la 15 más 5 Z a la 12 Y a la 4 más 10 Z a la 9 Y a la 8 más 10 Z a la 6 Y a la 12 más 5 Z a la 3 Y a la 16 más Y a la 20. Listo, señores. Ahí vimos dos formas de resolver esa suma al cubo. Ya saben que si hubiera sido una resta, entonces intercalamos, vamos intercalando los signos, empezando con más, menos, más, menos, más, menos. Pero se hace exactamente igual. Ahí hemos visto todos los casos de de producto notables. Paso a seguir, división de expresiones algebraicas, que fue el último que vimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Voy a inventar aquí una división cualquiera, ¿listo? Entonces recordemos que en la división también tenemos varios casos, que es división de monomio por monomio, división de binomio por monomio, de polinomio por monomio y división de polinomio por polinomio. Cuando tenemos monomio por monomio, es simplemente... Hay una cosa acá. División. Cuando tenemos monomio por monomio, es porque tenemos en el numerador un solo monomio, en este caso, voy a colocar este ejemplo que va acá, x a la 3 y a la 4, dividido x a la 2 y a la 2. ¿Cierto? Entonces, vamos con cómo se resuelve monomio por monomio. Recordemos, primero los signos. El signo del numerador es positivo, el signo del denominador es positivo. Más por más me daría más. Este resultado es un monomio, es positivo. Luego los coeficientes, en este caso, el monomio, el término del numerador tiene coeficiente 1 y el término del denominador tiene coeficiente 1. Vengamos a colocarlo aquí para que se vea, pues lo voy a cambiar un poquito, para que haya como una diferencia. Permítete, por favor. Menos 6x a la 3 y a la 4 dividido 2 x 2 y 2. Listo. Primeros signos.
El numerador tiene menos, el denominador tiene más. Menos por más, menos. ¿Listo? O sea que el signo de ese resultado es negativo. Segundo, la división de los coeficientes. El de arriba es 6 y el de abajo es 2. 6 dividido 2 me da 3. Tercero, las variables semejantes. Vamos con la primera, x. X a la 3 dividido x a la 2. Recordemos que se coloca la misma base, x a la 3 dividido x a la 2. Y se restan, no. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. Se daría x, 3 menos 2, 1. Sería x a la 1, por lo tanto este resultado sería x. Y a la 4 dividido y a la 2. Colocamos la misma base y restamos los exponentes. 4 menos 2, 2. Este sería nuestro resultado de esta división de monomio sobre monomio. Ahora, si fuera polinomio entre monomio. Aquí estoy viendo un ejemplo. Cualquier, vemos este. 5x a la 2 y a la 4 menos 7x a la 4 y a la 3 más 10x a la 3 y a la 4, 5x a la 2 y a la 4 menos 7x a la 4 y a la 2, perdón, acá y a la 2, más 10x a la 3 y a la 3. Y esto dividido entre 5x a la 2 y a la 2. Ojo, esto lo podemos escribir de esta manera o también puede ser que esto dividido entre 5x a la 2 y a la 2 y es exactamente esto. Escribirlo por debajo, pues estamos hablando exactamente de lo mismo para que no se enreden con los términos, ¿listo? Dividido entre esto es exactamente escribirlo como lo acabé de hacer acá. Procedemos entonces a hacer la división. Cada uno de los términos del polinomio dividido ese monomio que tenemos en el denominador. ¿Listo? Entonces esto sería igual. Empezamos con el primero, que sería este, ¿cierto? 5x a la 2, y a la 4 dividido 5x a la 2, y a la 2. Signos, más y más, positivo. 5 dividido 5 me da 1, no lo escribo. x2 dividido x2 me da 1. ¿Por qué? Porque x a la 2 dividido x a la 2 me da x a la 0. 2 menos 2 me da 0. Y x a la 0 es igual a 1. Entonces, cuando tengo la misma variable con los mismos coeficientes arriba y abajo, con los mismos exponentes arriba y abajo, simplemente los cancelo. O sea, me daría 1. Y a la 4 dividido y a la 2 me da y a la 2. Vamos con el segundo, que sería este. Menos del 7 por el más del 5 me da menos. 7 quintos. Acá pues no lo tengo como simplificarlo, me da 7 quintos. X a la 4 dividido x a la 2 me da x a la 2. 4 menos 2, 2. Y a la 2 dividido y a la 2 me da y a la 2 menos 2 me da y a la 0. Y y a la 0 me da 1. No lo escribo. Y vamos con el último término, que sería este. Más y más por más me da más. 10 dividido 5 me da 2. X a la 3 dividido x a la 2 me da x a la 3 menos 2, me da x a la 1, sería x. Y a la 3 dividido y a la 2 me da y a la 3 menos 2, me da y a la 1. Este sería nuestro resultado. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? Perfecto. Ahora, polinomio entre polinomio. Entonces, recordemos que hay dos formas de dividir polinomios. Uno, de la forma tradicional, que es haciéndolo
como si fuera una división, un dividendo por el divisor, pues no hay ningún problema, o por división sintética. Solamente que para hacerlo por división sintética debe cumplir unas condiciones y es que el divisor tiene que ser de la forma x más o menos c, donde x tiene que ser de grado 1, ¿cierto? Tiene que ser, y c debe ser un número real. X más o menos c. Entonces, cuando el divisor es x más c, nuestra división va a ser por el valor de menos c. Cuando tenemos x menos c, nuestra división va a ser por el valor de c. Esas serían como las cosas a tener en cuenta. O simplemente recordemos que despejamos. ¿De dónde sale esto? De x más c igual a 0, por lo tanto, x es igual a menos c. Y de esta, x menos c igual a 0, por lo tanto, x es igual a c. Por eso son estos valores, menos c y c. Cuando hacemos división sintética. Pero si no lo tenemos como división sintética, entonces nos toca hacerlo normal. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una aquí chiquitica, ya que no tenemos mucho tiempo. Vamos a dividir 4x a la 2 menos 9x a la 4, 9y a la 4. Organizémoslo otra vez. Vamos a ver 4x a la 4 menos 2x a la 2 entre 2x menos 3. ¿Listo? No se puede hacer por división sintética porque acá el coeficiente de x es 2 y debería ser 1, ¿cierto? Por eso no se puede hacer por división sintética. El coeficiente de x es 2 y debería ser 1 para que sea de esta forma. Si no, dime. ¿Hasta qué hora va la clase? Es hasta las 8:30. Ya, pues ya. Sí, ya, rápidamente. Vamos a hacer eso rápidamente. Entonces, recuerden que es 4x, organizamos en orden descendente, 4x a la 4 más x a la 3 no lo tengo, pero lo escribo, 0x a la 3 menos 2x a la 2 más x a la ¿qué? X a la 1 no está, entonces lo escribo. Y más una constante, que es 0. 2x menos 3. Divido 4x a la... No, yo pensé que había escrito una chiquita. Vamos a hacer una más chiquitica, está muy grande. Y más nos vamos a demorar. Vamos a hacerla más sencillita. Vamos a hacerla con 4x a la 2 menos x más 1. Porque si no nos vamos a demorar aquí mucho. 4x a la 2 menos x más 1 dividido 2x menos 3. Listo. Entonces dividimos 4x a la 2 dividido 2x. 4 dividido 2 me da 2. Y x2 dividido x me da x. 2x por menos 3 me da 2 por 3, 6, negativo. Pasa al otro lado, positivo. Entonces me daría más 6x. Y lo escribo debajo de la variable que corresponde, en este caso debajo de la x. Y 2 por 2, 4. X a la 2, positivo, pasa a este lado, negativo. Sumamos, menos 4 con estos dos términos se cancelan porque son los mismos, pero con signo contrarios. Nos quedaría 6x menos 1 me da 5x. Y bajamos el término que tenemos ahí.
¿Hasta dónde llegamos? Hasta que el coeficiente de este término sea menor que el de este. En este caso están iguales. Tengo que seguir. 5x dividido 2x me da... Ay, qué madre, se me fue. ¿Dónde está? Acá. Sí, está acá. 5x dividido 2x me da 5 medios, ¿cierto? Multiplicamos 5 por 2, 5 medios por 3 me da 5 por 3, 15 dividido 2. 15 dividido 2, negativo. Colocámoslo acá, positivo. 15 dividido 2. 5 medios por 2, x, me da 5 por 2, 10, dividido 2, 5x. Positivo. Lo paso a este lado, negativo. Sumamos, se cancelan estos porque son los mismos términos, pero con signos diferentes. Y 5, 12 y 15 doceavo más un medio, hagámoslo por acá, chiquitico. 15 más 1, 15, 12, 15 medios más 1 sería igual, el mínimo común múltiplo es 2, 15 por 1, 15, más 1 por 2, 2, 17 medios. Listo, ese sería el resultado de esta división. Y ya la división sintética, que es la que fue la última que hicimos. Muchachos, esos son los temas del examen. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Recuerden que son todos los casos posibles que se puedan hacer multiplicaciones con de polinomios, o productos notables, división de expresiones algebraicas, división sintética y los problemas de ecuaciones lineales. ¿Alguna duda, alguna inquietud?